Sientes a veces que el mundo allá afuera invade tu mente, distorsiona tu ánimo y secuestra tu paz. No es debilidad tuya, es el resultado de un exceso de estímulos, opiniones por todos lados, comparaciones silenciosas, exigencias que desgastan el alma. Vivimos en tiempos donde todo parece un detonante, noticias que asustan, personas que provocan, situaciones que nos sacan de nuestro centro. Pero existe un límite para lo que la vida te impone y un comienzo para lo que tú eliges pensar sobre lo que sucede. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio decía que no es el hecho lo que nos destruye, sino el juicio que hacemos sobre él. Cuando cambias el juicio, cambia la fuerza del impacto. Ahora imagina atravesar el mismo día con otra actitud, la misma noticia, la misma persona difícil, la misma exigencia, y tú, entero, lúcido, respondiendo en lugar de reaccionar. Es posible entrenar la mente para eso, y es exactamente lo que vas a aprender hoy. Cómo transformar los detonantes en impulso, la ansiedad en claridad y el impulso en dominio. Si estás conmigo, escribe en los comentarios: hoy elijo mantenerme en calma, porque esa decisión simple inaugura un nuevo patrón. El mundo sigue gritando, pero quien decide el volumen eres tú. Antes de comenzar, solo te pido dos cosas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este contenido llegue también a quienes necesitan dejar de ser prisioneros de los detonantes y empezar a dominar sus propias emociones. Ahora sí, vamos directo a la primera lección. Parte 1. La raíz de todos los problemas. Si observas con atención, vas a notar que en la raíz de la mayoría de tus problemas, la ansiedad, el miedo, la rabia, la preocupación, siempre existe el mismo patrón. Emociones intensas que no resuelven nada. Parecen necesarias, parecen una señal de que te importa, pero casi siempre hacen lo contrario. Aumentan el dolor, roban la claridad y te alejan de la paz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces la rabia resolvió lo que te irritaba? ¿Cuántas veces la ansiedad hizo que algo pasara más rápido? ¿Cuántas veces el miedo evitó una pérdida? Esas emociones no cambian los hechos, solo te hacen sufrir antes de tiempo. Cada vez que pierdes el control, que te dejas consumir por la prisa, por la irritación o por el miedo al futuro, nada mejora realmente. El dolor solo se multiplica. Marco Aurelio escribió en Meditaciones: las causas de nuestras emociones son muchas veces peores que aquello que nos preocupa. Él sabía que el verdadero peso de la vida no está en lo que sucede, sino en la forma en que reaccionamos ante lo que sucede. Y es precisamente ahí donde la mente humana se convierte en su propia trampa. La mente tiene el hábito de construir tormentas dentro de vasos de agua. Un comentario se transforma en ofensa, un imprevisto en catástrofe y un silencio en rechazo. Sin darte cuenta, te pierdes en el laberinto de tus propias emociones, creyendo que estás luchando contra el mundo, cuando en realidad estás luchando contra ti mismo. Esas mareas emocionales te hacen creer que estás reaccionando ante la vida, cuando en verdad solo te estás alejando de ella. Te roban la presencia, la serenidad y la claridad de quien podrías ser en cada momento. Los estoicos llamaban a eso perturbación del alma, el momento en que entregas el timón de tu vida a las olas de la impulsividad. Porque el problema nunca fue el mundo, fue lo que dejaste que el mundo despertara dentro de ti. Pero cuando observas antes de reaccionar, respiras antes de responder y guardas silencio antes de perderte, algo poderoso sucede. El caos externo continúa, pero dentro de ti nace un nuevo orden. La verdadera fuerza no está en eliminar el miedo, sino en no dejarse dominar por él. No está en contener la rabia, sino en transformarla en lucidez. Y no está en ignorar la ansiedad, sino en recordar que el ahora es el único lugar donde la vida realmente existe.
No se trata de sentir menos, sino de no perderte dentro de lo que sientes. Y es en esa lucidez donde nace la paz. Porque la paz no es ausencia de emoción, es madurez emocional. Es cuando entiendes que no todo necesita respuesta, que no todo dolor necesita drama, y que el silencio, a veces, es la forma más alta de sabiduría. Recuerda esto. La vida no te destruye por las cosas que suceden, sino por las tormentas que creas dentro de ti. Y cuando la mente vuelve a su centro, todo lo que parecía imposible vuelve a ser simple. Parte 2. El arte de sentir sin perderse. Mucha gente cree que ser estoico es no sentir nada, pero es justo lo contrario. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino purificarlas. Querían sentir con conciencia y no dejarse arrastrar por impulsos ciegos. No eran fríos, solo habían aprendido a reemplazar el exceso por lo esencial. Menos ira, más comprensión, menos miedo, más claridad, menos orgullo, más humildad, menos ego, más amor. Marco Aurelio escribió: la clave de la vida es ser libre de la pasión, pero lleno de amor. Amor por el momento presente, amor por las personas, amor por el destino. El estoicismo no es ausencia de emoción. Es el arte de sentir con madurez, y hay un abismo entre sentirlo todo y ser dominado por todo lo que se siente. Marco Aurelio lloró la muerte de un maestro al que amaba profundamente. Epicteto hablaba sobre la compasión. Séneca escribía sobre la ternura. Ellos sentían, pero no se perdían dentro de lo que sentían. Sabían que el sufrimiento es inevitable, pero la desesperación es opcional. El objetivo no era volverse indiferente, sino lúcido. El estoicismo no te invita a ser de piedra, sino a ser firme como una montaña que acoge el viento sin perder el suelo. James Baldwin escribió: el odio nunca ha dejado de destruir a la persona que odia. Esa es una ley inmutable. Y esa es una de las verdades que el estoicismo también enseña. Las emociones destructivas no solo hieren al mundo, primero corroen a quien las alimenta. Con el tiempo, ese es el desafío. Te estás volviendo más cínico o más compasivo, más distante o más humano. Porque el verdadero progreso no es endurecerse, sino ampliar la capacidad de comprender sin perderse en medio del caos. Los estoicos hablaban de los círculos de preocupación, una metáfora creada por Hierocles. En el centro está el yo, lo que piensas, sientes y haces. A su alrededor, los demás, tu familia, tus amigos, tu ciudad, la humanidad y, por último, toda la naturaleza. La sabiduría está en expandir ese cuidado, en acercar lo que está distante al corazón, hasta entender que lo que afecta al otro también te afecta a ti. Ser estoico no es alejarse del mundo, es participar en él con conciencia, es sentir sin ahogarse, ayudar sin perderse, amar sin depender, es cuidar del mundo sin dejar de cuidarte y cuidarte sin olvidar el mundo. Al final, el verdadero estoicismo no es sentir menos, es sentir mejor, es vivir con el corazón despierto y la mente en paz. Es actuar con firmeza y compasión al mismo tiempo, porque la verdadera fuerza no es la ausencia de emoción, sino el dominio sobre ella. Y cuando la mente se mantiene calma, el amor vuelve a ocupar el lugar que el miedo dejó vacío. Parte 3. La rabia solo te perjudica. La rabia es una de las trampas más antiguas de la mente. Ella siempre promete justicia, pero entrega destrucción. Promete fuerza, pero deja debilidad. Promete control, pero te convierte en rehén. Piensa en la última vez que te irritaste en el tráfico. El otro conductor ni siquiera te escuchó, pero tú te saliste del eje, aceleraste, gritaste, te desgastaste. Y al final, ¿quién sufrió? No fue él, fuiste tú. La rabia siempre se disfraza de poder, pero el único cuerpo que consume es el tuyo. Marco Aurelio escribió: las consecuencias de la rabia siempre son peores que aquello que la provocó. Y él estaba en lo cierto.
Lo que nace de la rabia nunca vuelve entero. Palabras dichas, actitudes impulsivas, decisiones precipitadas, todo eso deja marcas que el tiempo no borra con facilidad. Séneca decía: tú no devolverías la patada de una mula ni la mordida de un perro. Pero es exactamente lo que hacemos cuando devolvemos con furia. Respondemos instinto con instinto, dolor con dolor, perdiendo la racionalidad que nos hace humanos. La rabia es una forma de ceguera. Ella te convence de que estás ganando, cuando en realidad estás perdiendo todo lo que realmente importa: la calma, la claridad, la dignidad. Y lo más peligroso es que ella no se conforma con herir a otros. Ella quiere hacerte olvidar quién eres. Los estoicos sabían que nada destruye más rápido a un hombre que la rabia. Ella te pone en guerra con el mundo, y cuando el mundo se calla, te deja en guerra contigo mismo. En lo cotidiano, el estoico es quien aprende a elegir el silencio cuando el impulso grita. Es el conductor paciente, el colega que no responde en el mismo tono, el ser humano que entiende que la serenidad es la forma más alta de respuesta. Porque en el fondo, la rabia nunca castigará al otro, ella siempre te castigará a ti primero. Y cuando el polvo baja, eres tú quien necesita lidiar con los escombros. El emperador Adriano, movido por la furia, cierta vez hirió a uno de sus sirvientes en un acto de impulso. Después, arrepentido, ofreció todo lo que tenía como compensación. Pero el sirviente, herido, respondió: no quiero nada, solo quiero mi ojo de vuelta. Y ese es el destino de quien actúa por rabia. Darse cuenta demasiado tarde de que hay cosas que no se pueden deshacer. En una pelea siempre es mejor dejar al otro lado arrepentido que lastimado. Por eso, la próxima vez que sientas que el fuego sube, recuerda: la rabia quema primero a quien la carga. Respira, retrocede, piensa. La calma puede parecer debilidad, pero es ella quien gana todas las batallas que la rabia comienza. Parte 4. Eres responsable de tus emociones. Nadie puede hacerte enojar. Nadie puede frustrarte, ofenderte, sacarte de tu centro, a menos que tú lo permitas. Esa es una de las verdades más incómodas del estoicismo y también una de las más liberadoras. Tú eres el único responsable de tus emociones. Epicteto decía: si te sientes ofendido, date cuenta de que eres cómplice de la ofensa, porque nada nos perturba por sí mismo. Lo que nos perturba son nuestras opiniones sobre lo que sucede. Las palabras, los gestos, las actitudes de los demás son neutras. Es la interpretación que les damos lo que las convierte en dolor. Por eso, cuando alguien te irrita, lo que realmente ocurrió no fue una ofensa, fue un choque entre dos percepciones, la del otro y la tuya. La ira surge en el espacio entre el hecho y el juicio, y es precisamente en ese espacio donde tienes la elección de reaccionar o de permanecer en paz. Marco Aurelio escribía sobre esto constantemente. Recordaba una antigua frase de Eurípides: ¿por qué deberíamos enojarnos con el mundo, como si el mundo lo notara? El universo no se altera con tu furia. No le importa cuánto grites o critiques. Lo único que realmente cambia es tu estado interior, y casi siempre para peor. Los estoicos sabían que la ira, el resentimiento y el rencor no hieren al otro, hieren al propio carácter. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Y esa frase resume toda la madurez emocional que el estoicismo enseña. No es el insulto lo que te degrada, es la forma en que respondes a él. Piensa en eso. Puedes ser insultado y mantener la calma. Puedes ser criticado y seguir siendo íntegro. Puedes ser herido y aún así conservar tu dignidad. La emoción solo te destruye cuando te hace traicionarte a ti mismo. Epicteto contaba la historia de un hombre que fue golpeado mientras se bañaba en las termas públicas de Roma.
Cuando el agresor le pidió disculpas, él respondió: «Ni siquiera recuerdo haber sido golpeado». Y ese es el poder del autodominio, elegir qué merece una reacción y qué simplemente no merece espacio dentro de ti. Asumir la responsabilidad por tus emociones es un acto de soberanía. Es comprender que el mundo no va a cambiar para protegerte, pero tú puedes cambiar la manera en que el mundo te afecta. Así que, la próxima vez que algo te irrite, pregúntate: ¿de verdad quiero entregarle mi poder a esto? Porque quien se domina es libre. Y quien es libre ya no necesita vencer a nadie, solo a sí mismo. Parte 5. La ira nunca ayuda. En la raíz de tantos errores, de tantas caídas y arrepentimientos, siempre existe el mismo punto en común: la ira. Llega vestida de valentía, pero no es más que descontrol disfrazado. Promete justicia, pero lo que entrega es caos. Y casi siempre, cuando se va, deja el sabor amargo del arrepentimiento. Los estoicos lo sabían. Uno de los primeros filósofos que aconsejó a un emperador romano dijo: «Cada vez que sientas que la ira se acerca, César, no digas ni hagas nada antes de repetir todas las letras del alfabeto». Era un recordatorio de que la mente necesita tiempo para volver al mando. Que la ira no es señal de fuerza, sino de pérdida de dirección. Piensa en cuántas veces el impulso te hizo decir algo que no querías, actuar sin pensar, destruir en segundos lo que tardaste años en construir. La ira es rápida, pero sus estragos son profundos. Crea heridas que el tiempo tarda en sanar y algunas nunca desaparecen. Marco Aurelio escribió: «La mejor manera de vengarse es no ser como el ofensor». En otras palabras, no reacciones al mismo nivel de quien te provoca. La verdadera superioridad está en conservar tu lucidez cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte hacia el caos. Respirar antes de responder no es debilidad, es dominio. Esperar unos segundos antes de actuar puede parecer poco, pero es en ese intervalo donde la razón regresa y con ella la dignidad. La ira quiere urgencia, la sabiduría pide tiempo. Y cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, ganas algo que nadie puede quitarte: el control sobre ti mismo. Recuerda, la ira nunca ayuda. Solo te hace luchar contra el viento, cansado, agotado y vacío. Pero quien aprende a respirar en medio de la provocación, ese vence sin necesidad de herir. Parte 6. Aprende a usar tus emociones. Las emociones no son enemigas. El problema no es sentir demasiado, sino no saber qué hacer con lo que sientes. El estoicismo nunca enseñó a eliminar las emociones, enseñó a dominarlas. Porque el sabio no es quien no siente nada, sino quien lo siente todo, pero no se deja arrastrar. La mayoría de las personas intenta reprimir la ira, esconder el miedo, disfrazar la tristeza. Pero reprimir es como intentar apagar el fuego con más fuego. Mientras más luchas contra él, más te quemas. El estoico hace lo contrario: observa, siente, pero desde un punto de vista más alto. Mira hacia adentro y dice: «Estoy enojado. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué puedo aprender de esto?». Esa es la diferencia entre ser dominado y dominar. La emoción sigue ahí, viva, palpitante, pero ahora la mente está al mando. No huyes de lo que sientes, usas lo que sientes. La ira puede transformarse en energía para actuar. El miedo puede convertirse en atención y prudencia. La tristeza puede volverse reflexión y empatía. Y la alegría, cuando está equilibrada, se transforma en gratitud. Los estoicos sabían que el secreto no está en apagar las emociones, sino en canalizarlas. Epicteto decía que el hombre sabio usa todo lo que sucede como materia para su progreso. Hasta el caos interior puede moldearse en fuerza si se comprende. Piensa en un atleta en plena competencia. Si pierde el control, queda derrotado antes de que termine el juego.
Pero si siente la ira y la transforma en enfoque, en disciplina, en impulso calculado, la emoción se convierte en potencia. Como dijo el entrenador Phil Jackson, usa la emoción, pero no dejes que ella te use a ti. Mark Twain escribió, mi vida estuvo llena de infortunios terribles, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Y esa es la esencia. La mente crea más dolores que la vida. Pero cuando aprendes a observar tus sentimientos sin ahogarte en ellos, descubres algo profundo, que la emoción es una herramienta, no un tirano. Usarla con sabiduría es lo que transforma la reactividad en poder, el impulso en claridad y el dolor en crecimiento. Y así vive el estoico, no sin emoción, sino con la emoción bajo dirección. Parte 7. Desarrolla el control emocional de los líderes. Imagina el peso de gobernar un imperio. Cada mañana Marco Aurelio recibía noticias que harían desmoronarse a cualquier hombre común. Guerras, traiciones, epidemias, pérdidas. Nadie llevaba buenas noticias al emperador. Y aún así, debía mantener la mente firme, el corazón sereno y la mirada clara, porque mientras todos a su alrededor se agitaban, de él se esperaba equilibrio. En Meditaciones escribió, sé como la roca contra la que se rompen las olas, y el mar, a tu alrededor, se calma. Esa frase revela la esencia del verdadero líder, aquel que, en medio de la tormenta, no se convierte en parte de ella. El estoicismo no pide ausencia de emoción, sino dominio. Marco Aurelio sabía que su miedo, su ira o su ansiedad no podían gobernar sus decisiones, porque el precio sería el destino de millones. Lo que él sentía importaba menos que lo que necesitaba hacer. Y eso es lo que diferencia a quien reacciona de quien realmente lidera. Siglos después, el general James Mattis, uno de los más grandes estrategas modernos, llevaba el libro Meditaciones consigo en todas las misiones de guerra. Decía que el mayor desafío de un líder no es la falta de información, sino la falta de reflexión. Vivimos en una era donde todos reaccionan, pocos realmente piensan. Y el liderazgo, al igual que la sabiduría, nace del silencio antes de la decisión. Un líder que pierde el control emocional lo pierde todo, pero aquel que observa antes de actuar, respira antes de responder y reflexiona antes de castigar, conquista algo raro: respeto, lucidez y autoridad moral. Piensa en John Fitzgerald Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba. El mundo estaba al borde de una guerra nuclear. Tenía el poder de reaccionar en minutos y destruir el planeta. Pero eligió esperar. Analizó, reflexionó, buscó claridad antes de actuar. Y esa calma salvó millones de vidas. El mismo principio se aplica a cualquiera que lidere, sea un equipo, una familia o a sí mismo. Porque liderar es, antes que nada, mantener el centro cuando el mundo pierde el suyo. Marco Aurelio enfrentó tormentas reales y sobrevivió a todas, no porque el mundo se calmara, sino porque aprendió a ser la roca. Y esa es la lección. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo cuando todos pierden el control. Parte 8. Deja de ser un esclavo. La esclavitud no existe solo en las cadenas visibles. Vive en silencio dentro de quien no logra decir no a sí mismo. Séneca decía, todos son esclavos de algo, del dinero, del placer, de la fama o de la opinión de los demás. Y es verdad, algunos son esclavos de los vicios, otros de la prisa, otros de la necesidad constante de aprobación. Pueden parecer libres, pero viven obedeciendo a lo que los controla. La libertad comienza cuando te haces una pregunta simple: ¿quién está al mando, yo o mi impulso? El físico Richard Feynman se dio cuenta de eso una mañana, cuando sintió un deseo repentino de beber. No era alcohólico, pero ese impulso lo incomodó, porque venía de un lugar que él no controlaba.
y entendió que, si no era capaz de resistir algo tan pequeño, podría ser esclavo de cualquier cosa. Lo mismo le ocurrió al general Dwight Eisenhower. Durante 40 años fumó 4 cajetillas de cigarrillos al día, hasta que un médico le dijo: «Eso te está matando». Él respondió: «Entonces me di una orden para dejarlo», y nunca más encendió otro cigarrillo. Esa frase resume la esencia de la autodisciplina: darte órdenes a ti mismo y cumplirlas. Epicteto, que nació literalmente esclavo, decía que muchos hombres libres vivían en cautiverio, prisioneros de sus deseos y hábitos. Él, aún encadenado, era libre por dentro, porque la libertad no es hacer lo que quieres, es tener el poder de no hacer lo que te destruye. Y es aquí donde el estoicismo se vuelve práctica, no teoría. Todos tienen algo que los gobierna: la comida, el celular, la comparación, el miedo, el placer inmediato. Pero lo que define al hombre fuerte es la capacidad de decidir con conciencia, y no por impulso. Cuando sientas ganas de rendirte, de comer lo que no debes, de perder el foco, de reaccionar con rabia, piensa: ¿quién está al mando ahora? Si es el instinto, eres esclavo; si es la razón, eres libre. La disciplina es la forma más elevada de libertad, porque te permite actuar con propósito y no por dependencia. No se trata de reprimir deseos, se trata de no ser dominado por ellos. Y al final, esa es la pregunta que separa a los hombres comunes de los grandes. ¿Tú controlas tu mente o ella sigue siendo quien te manda? Parte 9. Paga los impuestos de la vida. No eres la primera persona en vivir tiempos difíciles. Tampoco el primero en mirar alrededor y sentir que el mundo se está desmoronando. Antes que nosotros, otros ya vivieron bajo gobiernos corruptos, guerras, injusticias y crisis, y aún así sobrevivieron. Los estoicos lo sabían. Vivieron bajo el imperio de Nerón, uno de los periodos más oscuros de la historia de Roma, y aún así encontraron paz dentro del caos. Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, todos entendieron lo que tantos olvidan hoy. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que el mundo despierta en ti. El problema no es el desorden allá afuera, sino cuánto de ese desorden dejas entrar. No tienes que reaccionar ante cada noticia, ni indignarte por cada injusticia, porque la ira constante te agota, el pesimismo te paraliza y el exceso de información te roba la serenidad. La vida exige que paguemos un precio por existir, y los estoicos llamaban a eso pagar los impuestos de la vida. Son los costos inevitables de estar vivo. La imperfección de las personas, el tráfico, los retrasos, la frustración, la espera, las pérdidas. Y Séneca decía: paga los impuestos de la vida con alegría, porque resistir a todo lo que no te gusta es como pelear con la lluvia, terminas mojándote en vano. La vida no va a pedirte disculpas por el lugar donde te puso, pero siempre te dará algo con lo que trabajar. Y es a partir de eso, de lo que tienes ahora, que necesitas construir. Aceptar no es resignarse, es entender que hay cosas que simplemente no están bajo tu control. Epicteto llamaba a eso el arte de la aquiescencia, la sabiduría de consentir con lo que la vida impone, sin rebelarse. Cuando entiendes esto, algo cambia. El caos continúa, pero dejas de ser arrastrado por él. Aprendes a observar sin perderte, a actuar sin desesperarte, a vivir sin tanta resistencia. Piensa en una ciudad antigua, llena de huecos en las calles, tráfico caótico, ruidos e imprevistos y, aún así, repleta de belleza, música y vida. Así es el mundo. Y quejarse de él es lo mismo que quejarse del mar por tener olas. Hay un costo en vivir. Hay frustración, injusticia y dolor. Pero también hay aprendizaje, belleza y gratitud. Y ese es el secreto estoico: pagar los impuestos de la vida con serenidad, porque lo que aceptas te libera.
y lo que resistes te aprisiona. Al final, la vida es como una ciudad imperfecta, pero encantadora. No todo será justo, no todo será fácil, pero todo es una oportunidad para crecer. No necesitas una historia perfecta, necesitas una postura firme, no necesitas condiciones ideales, necesitas claridad para actuar dentro de las que tienes. Porque quien acepta su propia realidad recupera el poder de transformarla. Acepta lo que no puedes cambiar, transforma lo que sí puedes y sigue adelante con dignidad. Porque quejarte no cambia el mundo, pero aceptar con sabiduría te cambia a ti. La aceptación no es rendición, es fuerza canalizada. Es cuando dejas de desperdiciar energía tratando de mover paredes y comienzas a construir puertas. Cuando entiendes que el mundo no fue hecho para ajustarse a ti, sino para moldearte, pulirte y fortalecerte. Los estoicos nunca hablaron de rendirse. Hablaban de actuar desde lo real y no desde la fantasía de cómo las cosas deberían ser. Y justamente por eso eran inquebrantables, porque no esperaban el escenario perfecto para actuar. Hacían lo que había que hacer, con lo que tenían, donde estaban. La madurez llega cuando te das cuenta de que la vida no te debe nada. Solo te ofrece un campo de batalla, y la forma en que luchas es lo que define quién eres. Algunos eligen la rebelión y se desgastan, otros eligen la aceptación y se vuelven sabios. Aceptar es mirar el caos y decir, aún así, sigo adelante. Es continuar con el corazón firme, incluso cuando todo parece incierto. Es entender que la realidad no es enemiga, es el terreno donde demuestras tu fuerza. Por eso, cuando la vida te ponga a prueba, no preguntes, ¿por qué yo? Pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué sigue bajo mi control? Ese simple cambio de pregunta transforma la debilidad en poder. La verdadera paz no nace cuando todo se resuelve, nace cuando decides no perderte mientras todo sucede. Así que, antes de salir de este video, escribe en los comentarios, acepto lo que es y sigo en paz. Repite esa frase hasta que se convierta en parte de tu manera de vivir. Porque desde el momento en que actúas con conciencia y no con rebelión, la vida deja de ser enemiga y comienza a ser aliada. La libertad no está en controlar el viento, sino en aprender a ajustar las velas, incluso en medio de la tormenta. Y cuando entiendes eso, descubres que nada puede realmente detenerte, porque quien acepta lo que es, conquista el poder de transformar lo que será. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.